Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy vamos a ver algunas de las posturas básicas, pero vamos a combinarlo con remates de cadera que por ahí vimos en otro videito. Entonces vamos a comenzar. Postura, ya sabemos cuál vamos a tomar. En este caso lo que va a ir cambiando van a ser las posturas de los brazos. Vamos a hacer un ejercicio ahorita sí, simple, sin música, de lo que vienen siendo los brazos que vamos a estar, digamos, usando para este ejercicio. El primero va a ser nuestros brazos arriba, un poquito, digamos, formando lo que viene siendo como una pirámide. No sé si se dan cuenta, pero una de mis manos está enfrente de la otra, de esta manera, aquí, y voy a subir. Si me voy de lado, prácticamente mi brazo, mis codos están viendo, digamos, ahorita hacia la cámara, vaya. No está cubriendo mi cara, no estoy aquí, no estoy cubriendo mi cara. Estoy, digamos, dejando que mi cara esté destapada. No está totalmente estirado los brazos, no es de esta manera, no. Está un poquito, ligeramente, digamos, flexionado. La flexión es como una de las posturas de ballet, que es así como redondita prácticamente, pero un poquito más, ¿cómo decirlo? Triangulado, vaya. De esta manera, no sé si se alcanza a ver bien. Ok, esta va a ser nuestra postura número 1. Postura número 2 es esta postura que es como una cruz que está al nivel de nuestro pecho. Si me voy de lado se ve de esta manera, no está pegado a mi pecho, no es aquí, tampoco está separado así, no. Es, digamos que hay como, ¿qué les gustará? Como menos de una cuarta de separación. Es un espacio muy, muy ligero, aquí. Entonces, postura número 1, pirámide. Postura número 2, no sé cómo le queramos llamar, de X. Postura número 3 va a ser nuestra postura básica de danza árabe, la que hemos visto en otros videos. Entonces vamos, postura 1, postura 2, postura 3, y nuestra cuarta postura va a ser, digamos, como haciendo paréntesis o un acento, un paréntesis con mis brazos. ¿Por qué? Porque pareciera como esos, digamos, sí, como paréntesis, vaya, o estamos, digamos, como haciendo énfasis a nuestra cadera, como un poquito redondeado. Mi codo sale un poquito para redondear, ¿sí? Redondeo de esta manera y mis manos están suaves, no están tensas, están suaves. Entonces, postura número 1, diamantito, postura número 2 de X, postura número 3, nuestra postura básica de danza, y postura número 4, vamos a hacer paréntesis. 1, 2, 3 y 4. 4, 3, 2 y 1. Va de nuevo. 1, 2, 3 y 4. 4, 3, 2, 1. Más o menos. Postura 1, postura 2, 3 y 4. Postura 4, postura 3, postura 2 y postura 1. Ok, ahora, ¿qué le vamos a agregar a estas posturas? Pues bueno, vamos a agregarle un poquito de sabor, ya ahorita hay que meterle algo de música. Vamos a hacer, ay, iba a estornudar, perdón. Vamos a hacer lo que viene siendo remates de cadera de lado a lado, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a hacer 8 tiempos, vamos a comenzar con tu cadera derecha, mi cadera izquierda. Entonces derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ok, durante 8 tiempos. Si tú eres más de números, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Si eres más de palabra, va a ser derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Como se te haga más fácil, voy a estar jugando con estas palabras, entonces espero no confundirte. Vamos a comenzar. Ahora sí. Postura de diamantito y 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va de nuevo. Vamos a hacerlo una vez más. Y comenzamos con posición de diamantito. Posición 1 de diamantito y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio a postura normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Arriba. 3. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Más o menos, creo que las confundí, ¿verdad? Hice primero pose de diamantito, X, postura básica, el énfasis o paréntesis, y creo que en el otro ejercicio hice paréntesis, me fui de abajo hacia arriba y ahora me fui de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo. Como se les haga más fácil, este ejercicio es prácticamente para que ustedes adopten esta técnica y la practiquen en su casa, enfrente del espejo, con su música favorita. Vamos de nuevo. Vamos a ir de postura diamantito, X, postura básica, énfasis, y de ahí me voy a ir otra vez a postura básica, X y diamantito, ¿va? Doble, doble. No, lo vamos a hacer una vez más, lo vamos a hacer simple y luego lo vamos a hacer con cadera doble. Vamos a ver qué tal. Comenzamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio postura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mero. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Ok, ahora vamos a hacerlo con cadera doble igual. Prácticamente va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Va. Y comenzamos igual. Vamos a hacer de arriba a abajo y de abajo a arriba, posturas de brazos y nuestra cadera. Doble a derecha, doble izquierda. Doble a derecha, doble izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. 1, 2, 3, 4. ¿Va? Ahí va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio y derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. ¿Qué tal? Bueno, vamos a sumarle algo a este movimiento y vamos a hacer ahorita lo que viene siendo enfrente. Voy a cambiar
a mi lado derecho, voy a hacerlo hacia atrás y voy a hacerlo hacia el lado izquierdo. Las 4 posturas que utilicé de brazos con cadera básica. Ahorita solamente cadera básica. Va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, me preparo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 5, 6, 7 y terminamos. Por ahí me confundí, una disculpa. Cuando fuimos hacia atrás, inmediatamente a posición básica. Pero no, está bien. El ejercicio pues sirve mucho para la memoria, para la coordinación, sobre todo para la coordinación de cadera, brazos y también para sentir el movimiento. Espero que les haya gustado mucho la clase el día de hoy y si les interesa una clase privada o grupal, háganmelo saber. Estoy pensando en hacer un en vivo para una clase, si te interesa, por favor, pónmelo en comentarios y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, bye bye.